Vamos a seguir hablando de este importante tema. Los dirigentes estudiantiles se mostraron dispuestos a analizar la propuesta de una mesa de diálogo planteada por el Congreso. Vamos a conversar ahora con la senadora Ena von Baer, que nos acompaña en la mañana informativa. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Estaba reescuchando las palabras del presidente de la República cuando pone en el tapete este tema de nada es gratis, todo tiene un costo. A mí me gustaría saber por qué se lleva el tema al financiamiento de los más favorecidos. ¿No se puede plantear de otra forma en el sentido de abrir un espacio tal vez por parte del Estado a financiar no a los favorecidos, a los que les cuesta, a los que no tienen la posibilidad? Es que eso está sobre la mesa, pero Gonzalo. están en la educación secundaria y básica. No, también está en el 40% más pobre que plantea el presidente en la misma nota que acabamos de escuchar. A ver, yo creo que nosotros tenemos efectivamente en Chile, yo creo que hay dos corazones de este problema. Primero es que nosotros tenemos familias chilenas hoy sobreendeudadas para poder pagarle la educación a sus hijos, una educación que no siempre es de la calidad esperada y que después los chiquillos salen de la educación superior con una carrera que no tiene la empleabilidad esperada, que no tiene la calidad esperada y que por lo tanto después no encuentran trabajo y caen en DICOM. Y eso es un círculo vicioso que genera una frustración muy fuerte. Ese es otro tema súper importante que ya vamos a hablar, pero yo me refiero, a ver, acá hay muchos estudiantes que están planteando por qué en Chile no puede ser gratis la educación superior. Ok, yo entiendo, ¿por qué vamos a financiar a aquellos que tienen la plata para pagarlo? Completamente de acuerdo, muchos estarán. Pero ¿por qué tampoco pensar en algún futuro de que exista una universidad que sea gratuita, que tal vez le permita a aquellos que no tienen plata estudiar una carrera y que después se establezca un sistema en que puedan devolver la mano al Estado, trabajando en el servicio público por un par de años, no tengo idea, alguna forma? Yo creo que el presidente lo que está diciendo, yo creo que hay que entender bien las palabras del presidente, lo que está diciendo es que eso alguien lo tiene que pagar. ¿Ya? O sea, nosotros siempre pensamos que cuando lo paga el Estado no lo paga nadie, cosa que no es verdad, porque cuando lo paga el Estado lo pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. No está diciendo el presidente que nosotros no queramos avanzar, y eso yo creo firmemente, como senadora, que nosotros tenemos que avanzar a que la educación sea lo más cercana a lo gratis o gratis para las familias de clase media y de clase baja, o sea, personas que sean pobres, que puedan acceder a una educación de calidad lo más cerca o gratis posible. Y eso tú lo puedes hacer a través de distintos mecanismos. No tienes que necesariamente darle directamente el financiamiento a las universidades a través de, por ejemplo, aportes basales, que también lo puedes hacer, sino que también le puedes dar el financiamiento a las familias a través de becas. Y es eso lo que está planteando el gobierno cuando dice hagámoslo con el 40% más pobre. ¿Por qué el 40%, senadora? Porque escuchábamos recién al senador Quintana que decía a lo mejor se podría hacer un esfuerzo mayor y hacerlo para el 60%. Bueno, también lo podríamos hacer para el 80%, lo podríamos hacer si Dios quiere y todo lo podemos financiar, y a eso se refiere al final del día el presidente de la República. Bueno, eso le corresponde al gobierno. Yo no puedo contestar acá de cuál es la tolerancia de negociación del gobierno. Yo lo que sí puedo plantear es hacia dónde nosotros podemos o quisiéramos poder avanzar. Yo creo que tenemos que avanzar lo más posible en becas para estudiantes, tanto para la educación en las universidades como también en los institutos técnicos profesionales, porque no nos olvidemos, hoy día los quintiles más pobres, aquellas personas más necesitadas, no están necesariamente en las universidades tradicionales, sino que en las universidades estatales, sino que están fuertemente también en las universidades privadas y fuerte también en los institutos profesionales. Y es ahí donde también tenemos que poner ojo con la calidad de la educación que se está entregando. O sea, que yo creo que acá las familias son las que tienen que recibir el financiamiento y son las familias que puedan elegir dónde estudian sus hijos, y que ojalá nos acerquemos o tengamos la educación lo máximo que se pueda. Quiero terminar porque por una parte financiada, por otra parte también tenemos otra cosa, que es el crédito con aval del Estado, que tiene hoy una tasa que es más alta que el crédito que reciben las familias que van a universidades tradicionales. Ojalá que tengamos un solo sistema y con la tasa lo más baja posible, cosa que después cuando uno encuentra trabajo pueda devolver la mano, pero no sea con una tasa tan alta. ¿El aval del Estado tuviera las mismas características que el solidario? Yo creo que tenemos que avanzar lo más posible hacia un sistema que tenga la tasa lo más baja posible, y que ahí
hagamos un esfuerzo de parte del Estado también importante, cosa que realmente podamos tener una educación que sea, donde todos tengan acceso, y una educación que sea de calidad. Yo creo que ahí están los dos focos más importantes, porque hoy día las familias lo que quieren es tener, por una parte, la posibilidad de elegir la educación y que esa sea de calidad y no terminar sobreendeudado. Esos son los temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo, porque al final del día, ¿dónde está la frustración de las familias de clase media, de las familias que necesitan más en Chile? Está ahí, haberse sobreendeudado para pagar una carrera que no es de buena calidad, que los hijos terminen sin trabajo y caigan en DICOM. ¿Y por qué no se plantea esto de equiparar las tasas? Porque se habla de dos proyectos de ley, de hecho hoy día se filtra en el diario La Tercera, viene el detalle de cómo sería el proyecto que se va a dar a conocer. Uno para reprogramar las deudas del Fondo Solidario y otro para bajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Y se habla de una tasa del 4%, que para muchos seguirá siendo alta. No sé cuál es la opinión respecto de esa tasa suya. Bueno, la verdad es que es un avance, o sea, uno tiene que reconocer que es un avance, si es que bajamos, y la verdad es que está en el proyecto que presentó el ministro Lavín en su momento, el bajar la tasa al 4% en el crédito con aval del Estado. Eso ya es un avance, nosotros hemos bajado, ya el crédito que tenemos hoy ya no es el 7%, ya estamos en el 5%, o sea, ya hemos avanzado para poder alivianarle la carga a las familias que lo necesitan más y a las familias de clase media. Ahora, claro, uno quisiera, y ojalá que pudiéramos hacer un esfuerzo que vaya más allá del 4%, y eso habrá que conversarlo con el gobierno. Sí, hay un tema que me parece bien interesante, porque acá hay una palabra que yo ya como que cansa, pero que está ahí: lucro. Lucro, y que tiene un debate, y uno de los puntos ahí que va a entrabar esta discusión tal vez mucho tiempo. La senadora Lili Pérez dice: el Estado no debe financiar proyectos de educación que persiguen el lucro. Ella adhirió a esta propuesta, y ahí hay una diferencia. ¿Por qué el Estado debe apoyar a una institución que de una u otra forma lucra? A mí me gustaría saber a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando nosotros estamos hablando de este eslogan, como dice el ministro Bulnes ayer. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del lucro? Porque la misma encuesta CEP, que dice que la mayoría de los chilenos está en contra del lucro, dice también que 70% de los padres quiere enviar a sus hijos a colegios particulares subvencionados. ¿Por qué no le queda otra? No lo sé. Sí, ¿Por qué eso, no le queda otra? Y por eso que las cifras están diciendo que hay de nuevo un cambio de los públicos al subvencionado. Gonzalo, ¿por qué tú dices que no le queda otra? ¿De dónde sacamos esa cosa? Porque hay una percepción. Es que lo que pasa es que no puede, son dos preguntas hechas completamente distintas. Es una realidad, está bien, pero es que... No, es que las realidades tenemos que medirlas sobre datos. Hay datos que comprueban que después de la Revolución Pingüina hubo una gran movida de los liceos fiscales hacia los subvencionados, porque la gente entiende y percibía que la calidad de la educación que se le entregaba a sus hijos era mala. Y prefería pagar un poco más, esperando que fuera... Momento. En los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Hay colegios donde los padres realizan copago. ¿Sí? Y hay colegios donde los padres no realizan los copago. Menos. ¿Ya? No, hay de todo. Y nosotros tenemos hoy día la mitad de la matrícula en Chile de colegios particulares subvencionados. Y tú mismo estás diciendo que los padres cambiaron a sus hijos de la educación pública a la educación particular subvencionada buscando calidad. Por lo tanto, si es que tú dices, se cambiaron de un lugar al otro porque estaban buscando calidad, el tema está en la calidad. Y ayer el gobierno firmó un proyecto de ley que venía del gobierno de la expresidenta Bachelet, de que pone el foco en la calidad y que dice, los colegios que no cumplan con estándares de calidad se les va a cerrar o van a tener consecuencias. Esa agencia de calidad todavía no está funcionando. Y la pregunta que yo me hago es, detrás de ese eslogan, de ese proyecto de ley que se presenta en el día de ayer, yo ayer le hice la pregunta a los senadores, ¿qué están pensando ustedes? ¿Están pensando terminar con la educación particular subvencionada? ¿Es ese el camino que quieren seguir, siendo que 70% de los padres quieren poner a sus hijos en colegios particulares subvencionados, siendo que hoy día muchos ponen a sus hijos en institutos profesionales? Yo lo que estoy diciendo acá, nosotros tenemos que obviamente potenciar y mejorar la calidad de los colegios públicos, de todas maneras. Nosotros tenemos que mejorar. Si hubiese una buena calidad de los colegios municipales, seguramente se optaría por ese colegio antes que por el subvencionado. Eso, Carla, no lo sabemos. Eso, Carla, bueno, pero es de toda lógica pensarlo. Pues, si yo tuviera una educación absolutamente gratuita o subvencionada por el Estado, que es de muy buena calidad, obviamente no voy a ir a pagar a un colegio.
Pero si los colegios particulares subvencionados no se pagan, lo que los pagan es el Estado a través de la subvención. Sí, pero hay muchos padres que hacen soporte también. Pero hay otros que no, hay otros que eligen una educación particular subvencionada que está subvencionada por el Estado y que es gratis para los padres. La diferencia es que esa educación la entrega o un sostenedor de un colegio católico o un sostenedor laico, pero que es un sostenedor de un emprendimiento privado. Es que, Carla, yo creo que aquí hay una cosa súper importante, que nosotros partimos de la base de un dato que no tenemos. Acá yo creo que hay familias, y lo dice la misma encuesta CEP, que hay familias que elegirían los colegios públicos solo por ser públicos, pero la mayoría elige los colegios por la calidad de la educación que entregan, independientemente de si son públicos o son de emprendimiento privado. Calidad que en los números no ha sido demostrada que los subvencionados le entreguen. Calidad que hoy día, a través del CINCE, hay colegios particulares subvencionados que tienen mejores resultados en el CINCE, ¿sí? y otros que andan igual o peor que los fiscales. Lo mismo que pasa con los colegios públicos. Sí. Si tú dices, ¿por qué hoy día? Yo te diría que el daño más grande que hoy día se le está haciendo a los colegios públicos es que los colegios públicos están muchos en paro y que las familias están decidiendo alejarse de la educación pública porque está en paro. Entonces uno diría, ¿qué es lo que más daño le está haciendo hoy día a la educación pública? Es que la educación pública, los papás que tienen sus hijos en la educación pública sienten que los hijos no van a poder terminar el año o sienten que les va a ir mal en la PSU porque esos colegios están en paro. Yo el llamado que hago por el cariño a la educación pública es que los colegios de educación pública no sigan en paro, porque vamos a producir un éxodo fuerte de los colegios de educación pública. Hoy día los colegios de educación pública van a tener problemas para pagar a los profesores y las universidades que están en paro van a tener problemas para pagar a los académicos porque no están en clases. Entonces, ese es el daño más grande que hoy día se le está haciendo a la educación. Solo para cerrar el tema del lucro, más allá de que hay muchas visiones al respecto, hay muchas preguntas que hacerse, mucha discusión, se ha aprobado la idea de legislar, pero sin su voto, porque usted se abstiene. ¿No le parece que por lo menos la discusión se debiese dar y se debiese legislar al respecto? ¿Sabe lo que pasa, Carla? Que hay que conocer los proyectos en específico y hay que saber también de qué es lo que estamos discutiendo, porque aquí se habla de muchos slogans, se habla de muchas cosas que cuando se llevan a la práctica, cuando se discuten en la práctica, no sabemos bien de qué es lo que estamos hablando. Cuando yo digo, y son dos proyectos distintos, Carla, uno es el proyecto que se presentó el lunes, y que se votó el martes sin que el proyecto en específico haya sido discutido con nadie. Nadie discutió respecto a ese proyecto, nadie, ni los estudiantes, ni los dueños, ni las universidades, ni los académicos, ni el gobierno. El Senado no escuchó a nadie y yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos hoy día es que nosotros legislemos de cara a la ciudadanía. Y entonces uno dice que hemos escuchado mucho, sí, pero no hemos escuchado respecto al proyecto en específico. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Nosotros no podemos legislar de espalda a la ciudadanía. Eso es lo que le hace perder la confianza de la ciudadanía en los legisladores. Yo me abstuve porque dije, mire, yo estoy dispuesta a discutir este tema, pero discutámoslo bien, legislemos bien, legislemos sabiendo cuáles son las consecuencias. Y para saber cuáles son las consecuencias hay que conversar con los distintos actores, pero no sobre temas en general, no sobre slogans, sino que sobre proyectos en específico. Pero sobre ese proyecto en específico no se habló pero no con hablando nadie. de un eslogan, y antes de cerrar el tema del lucro, me parece súper fundamental también. A ver, hay un argumento que le he escuchado, por ejemplo, a Mario Baislot, que ha venido varias veces para acá de Educación 2020, y me parece razonable. Él dice, a ver, pero ¿por qué? O sea, sería fantástico que si yo tengo una panadería, venga el Estado, me financie la infraestructura de la panadería, además me financie la harina. Y eso no pasa, y eso pasa con entidades que son subvencionadas por el Estado. Recuerde usted que se financió la ampliación de colegios subvencionados para la jornada escolar completa. También se da un financiamiento por asistencia que a veces se vulnera porque resulta que se infla el porcentaje de asistencia, se traen cabros de otra sala, qué sé yo, para poder tener más plata. Entonces, igual es razonable. Mira, la crítica o la duda. Tú tienes hoy día un sistema auge, ¿cierto? Sí. Y el sistema auge tiene una garantía. Sí. Y la persona, si es que no se puede atender dentro del plazo establecido... Se va al privado. Sí, se va al privado. La plata del Estado, ¿va a un privado hoy? Va al usuario. Va al usuario,
correcto. ¿La subvención a quién va? Hoy día al establecimiento. No, al usuario. No, al usuario, Gonzalo. Entre uno y otro. No, al usuario. ¿Por qué? Porque la familia... En la práctica están así. Es así, es completamente así y es por Debería. ley. No, es por ley así. Porque y es por eso que la información del CIMSE es tan importante que se la entreguen a los padres. Porque el padre, a través de la asistencia, decide dónde pone su hijo. Y por lo tanto, a dónde va el financiamiento y a dónde yo creo que tiene que ir el financiamiento es a las familias. Entonces, que la familia elija el colegio y la familia puede elegir. Pero senadora, el colegio, hay una parte de la ganancia sí, que da el sostenedor, si no hubiera tanto colegio. ¿Usted cree que habría tanto interesado que no tiene idea de educación que mantiene escuela? Yo te quiero preguntar una cosa. Hay dos cosas distintas. Tú dijiste, aquí la infraestructura fue financiada por el Estado. Eso fue durante los gobiernos de la concertación. Sin duda. Y yo estoy dispuesta a discutir si es que está bien eso. El financiar la infraestructura, por ejemplo, o hacer financiamientos basales directos. Yo estoy dispuesta a discutir eso. Hay otra cosa que es distinta y es ahí donde yo llamo a la responsabilidad. Nosotros tenemos hoy día 50% de nuestra matrícula, 50% de los colegios, perdón, que son colegios particulares subvencionados. ¿Qué vamos a hacer si es que tú cortas la subvención? ¿Qué vamos a hacer con ese 50% de la matrícula? Yo no planteo, y yo creo que muchos no plantean eliminar el colegio subvencionado. Es que el proyecto de ley, el proyecto de ley que está puesto hoy día en el Congreso, de la forma en la que está puesto, te elimina la posibilidad... habrá que discutirlo. Es lo que voy yo, pero hay que discutirlo en el tema no es sacarlo, si los colegios subvencionados no son el tema. El tema es el lucro, y no solamente subvencionado, el lucro en la educación. Aunque usted diga que es un eslogan. ¿Qué es lo que es el lucro? El lucro es obtener una ganancia frente a un servicio. Que se queda para mí y no se reinvierte. ¿Qué pasa con un profesor? ¿Ya? Que pone un colegio, y es un buen colegio, un colegio de calidad. Sí. Y ese profesor... a través de ese emprendimiento que tiene, se compra un auto, se compra una casa. ¿Eso es lucro? Sí, pues. Entonces ese profesor, ese colegio no lo podemos tener aunque sea un colegio de súper buena calidad. Es que es lucro. Aunque sea un colegio de súper buena calidad. A ver, es que si usted me dice que usted está de acuerdo con eso, ese profesor, entonces usted está contraviniendo la ley vigente. No estoy contraviniendo. La ley vigente no permite el lucro en los servicios de educación. Para las universidades, Gonzalo. Bueno, pero la universidad... Pero estamos hablando de los colegios. No, yo le dije antemano, hablemos del lucro en total. Es que lo que pasa es que separemos, pues, Gonzalo. Le planteé la pregunta en general. No, es que en general no te lo puedo contestar porque yo te estoy poniendo el ejemplo de un profesor que pone un colegio y tú me dices que eso está prohibido por ley. Eso no está prohibido por ley. En los colegios no. No, pues. Pero es que el tema del lucro es en la educación en general. Ya, pero es que, veamos, tú me dices que está prohibido por... Sí, pero está prohibido por ley, no está prohibido por ley. En las universidades sí. En las universidades sí. O en la educación superior. No, en las universidades. En las universidades, no en los institutos particulares, en las universidades. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo que te estoy diciendo, y yo creo por eso que nosotros tenemos que discutir el caso en específico. Si tú tienes un buen colegio que es puesto por un profesor, y ese profesor que tiene un buen colegio, que es fiscalizado por la agencia de calidad, que va a ser cerrado si no cumple con la calidad, que se le va a quitar la subvención si no cumple con la calidad. Yo me pregunto, ¿por qué una familia rica puede elegir el colegio? Porque las familias ricas en Chile eligen si quieren que sus niños vayan a un colegio particular o eligen que sus niños vayan a un colegio público. ¿Por qué las familias pobres en Chile no le podemos dar la posibilidad de elegir el colegio, de elegir si quieren que su colegio su hijo vaya a una educación pública o de elegir si su hijo vaya a una educación laica de un profesor que tiene en la misma comuna un colegio de buena calidad? Porque la subvención va a la familia. Y la pregunta es entonces, ese profesor que tiene un colegio laico, que de ese colegio saca de ese emprendimiento, con ese emprendimiento con ese emprendimiento vive ese profesor. Nosotros vamos a eliminar ese colegio y yo te pregunto, esa familia que tiene la posibilidad de elegir entre el colegio público y el colegio del profesor, no va a poder elegir, porque no va a tener la plata para elegir. Es que lo que pasa es que ese es el slogan. Entonces, el proyecto como está hoy día en el Congreso le va a impedir a las familias pobres de Chile que elijan el colegio que quieren. Y no solamente vamos a terminar con la capacidad de elegir
ante el colegio de buena calidad del profesor, nos vamos a quedar, ¿sabe con qué nos vamos a quedar? Con que no vamos a tener la diversidad en la educación que tenemos hoy. Las familias de clase baja no van a poder elegir un colegio laico. No lo van a poder elegir. Respecto de las universidades, porque esta es una discusión más compleja, la de los colegios, porque efectivamente hoy no se está vulnerando la ley, pero en el caso de las universidades sí se está vulnerando la ley, porque hay universidades que persiguen fines de lucro cuando la ley prohíbe que eso ocurra. ¿Usted tiene la misma mirada para las universidades o ahí sí hay que legislar y hay que eliminar en definitiva el lucro, suprimirlo? Yo lo que quiero decir es que el proyecto como está actualmente te elimina la educación particular subvencionada, que es 50% de los colegios. Ya, me quedó clarísimo. Ahora vamos a la discusión de las universidades. Y segundo, lo que también hace es buscar legislar en torno al tema del lucro en las universidades. Hoy el lucro en las universidades está prohibido por ley. Pero y en Chile nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Entonces hay distintos caminos para hacer cumplir esa ley. Y uno es una superintendencia como lo está planteando el gobierno, otro es meterse directamente en cómo están funcionando las universidades hoy. Eso lo tenemos que discutir, pero lo tenemos que legislar bien y tenemos que legislarlo escuchando a los distintos actores. Y lo que pasó hace un par de días en el Senado es que no se escuchó a nadie. Yo estoy contenta que por lo menos en la discusión del proyecto de ley actual, que yo creo que tiene algunas falencias respecto a las consecuencias que va a tener, yo estoy contenta que ahora vamos a escuchar. ¿Le encuentra razón al ministro de Hacienda con descartar absolutamente una reforma tributaria? Porque la gran pregunta es, ok, hoy día alcanza la plata que se puso en la mesa, 4.000 millones para los próximos 4 o 6 años. Pero muchos se preguntan, esta reforma requiere de mucho más tiempo. De hecho, la que ayer se promulgó se demoró 5 años. Entonces uno se pregunta con justa razón, bueno, ¿y esta plata cuánto va a durar? Sí, lo que pasa es que nosotros primero no hay que poner nunca la carreta delante de los bueyes. No, pero una carreta importante, sí, porque con la carreta estamos financiando el tema. Déjame terminar, Gonzalo. Lo que estoy diciendo yo es que nosotros tenemos que primero discutir qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y no todavía, o sea, yo creo que respecto al financiamiento tenemos una discusión grande, ¿ya? Y cuánto nos cuesta ese financiamiento para llevarlo lo más cerca posible a que las familias de clase media no se tengan que sobreendeudar. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Por cuánto tiempo tenemos la plata? Es igual como lo hace una dueña de casa, ¿ya? Entonces cuando nosotros sabemos cuánta plata necesitamos, por lo menos para las reformas como están puestas por el momento por el gobierno, sobre la mesa el ministro de Hacienda dice que no necesita más plata. ¿Ok? No necesita más plata. Si es que necesitamos más plata para las reformas que nosotros nos pongamos de acuerdo que necesitamos hacia adelante, veamos de dónde las sacamos. ¿Las podemos sacar desde otro lugar o no las podemos sacar desde otro lugar? Lo que hay que siempre pensar acá es que también las reformas tributarias tienen efectos y también sacar la plata, o sea, es la misma chauchera. Entonces, o lo invierto en educación o lo invierto en vivienda. Pero no lo descarto. Pero yo por eso te digo que lo que yo te estoy diciendo es que no hay que poner la carrera delante de los bueyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero veamos para qué necesitamos plata. Igual como uno lo hace en una casa, como buena dueña de casa. ¿Para qué necesito la plata? ¿Cuánta plata tengo? ¿Me alcanza o no me alcanza? Si no me alcanza, ¿de dónde la saco? ¿La puedo sacar de otro lugar? Porque también hay otros efectos. Si es que yo le inyecto mucha plata a la economía, se genera inflación. Y la inflación afecta a los más pobres. Afecta directamente a los más pobres. ¿Cree que es como el último mecanismo de dónde se debe sacar? Yo creo que nosotros primero tenemos que ver si la podemos sacar de otro lugar, porque la inflación te afecta el precio del pan, te afecta el precio de lo que pagan todos los chilenos todos los días. O sea, nada de lo que tú hagas no tiene efecto. Y lo que a mí me da, a veces, me sorprende en la discusión pública que nosotros tenemos en Chile, es que nadie se pregunta sobre los efectos. Uno dice, hagamos reforma tributaria, ok, pero nadie se pregunta sobre los efectos. Dice, terminemos con el lucro como un gran slogan, porque eso es subirse al carro de lo que todo el mundo está diciendo hoy día. Ya, ok, pero ¿cuál es el efecto? Siempre hay que preguntarse respecto a los efectos. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por un tema también relevante y distinto. El gobierno cumplió con su promesa de campaña. Envió al Congreso el acuerdo de vida en pareja. Así es. ¿Cuenta con su voto? Mire, yo creo que el gobierno tenía que cumplir, el presidente tenía que cumplir con su compromiso de campaña. Y ese compromiso de campaña, por lo tanto, lo cumplió según el gobierno consideró que era lo mejor. El mismo presidente Piñera dijo que acá había libertad de acción de parte de los parlamentarios de la Coalición por el Cambio. ¿Por qué? Porque se trata de un tema valórico y cuando se trata de un tema valórico, generalmente y naturalmente en las coaliciones políticas hay diferencias valóricas. Yo no he visto el proyecto en específico, yo he visto lo que ha salido en la prensa y algunas minutas. De lo que yo he visto hasta ahora, me parece que las líneas
de diferenciación entre el matrimonio y el acuerdo de vida en pareja son demasiado frágiles. Yo soy de las personas que cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, así soy como de lo que conoce el proyecto, por lo que conozco en este momento, yo creo que hay que variar algunas cosas. ¿Usted cree que no debería tener reconocimiento civil, por ejemplo? Mire, yo tengo que ver el proyecto en específico. Yo lo que sí veo es que no hay una diferenciación clara, y también creo que nosotros necesitamos una sociedad que se haga cargo de las realidades, que sea una sociedad más inclusiva y que sea una sociedad tolerante siempre hacia los dos lados. Y creo que de esos temas, como de los temas de herencia, de los temas de alumnos, tenemos que hacer cargo. Comparte los dichos de Arenas, que dice que se avergüenza de un gobierno que manda proyectos para subir un par de décimas. Mira, yo creo que aquí el presidente tenía que cumplir con su compromiso de campaña. Por lo tanto, yo comparto que el presidente haya tenido que mandar este proyecto de ley al Congreso, pero también digo que claramente el presidente dijo que nosotros podíamos votar con libertad. La Concertación también en su momento. Yo creo que los dichos del diputado Arenas están un poquitito pasados de la línea, no es necesario, la verdad, porque nosotros podemos plantear que no estamos de acuerdo con el proyecto, pero al mismo momento plantear que que el gobierno en esto tomó una decisión cumpliendo su compromiso. La vocera, hubiera tenido que defender el proyecto. Cuando uno es vocera es parte de un equipo, claro. Es un rol distinto. Pero ahí hubiera tenido que defenderlo. Bueno, lo que pasa es que uno es parte de un equipo y el presidente define la línea. Hoy día yo estoy en otro lugar y puedo decir, y yo creo que nos hace falta en la política chilena eso. Nos hace falta gente que diga las cosas en forma clara, que diga y que vote en consecuencia y que también vote en forma responsable y diga cuáles son las consecuencias. Hace falta gente que diga las cosas claras, así como está el proyecto, no cuenta con su voto. Así como está el proyecto de acuerdo de vida en pareja, sí. Lo que pasa es que yo no he visto el proyecto en específico. Lo que yo he leído, lo que sabemos no cuenta con su voto. No me gusta. Ok, me queda claro. Gracias por venir a la mañana informativa. Gracias a usted. Que le vaya bien, buen día. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Ya sé.